Bien, apreciados hermanos, un gusto saludarles en este día ya, tercer día de la semana creo que estamos, de poderlos saludar, de poderlos encontrar ocupados en estas cuestiones de nuestro Padre Celestial, de encontrarnos ocupados en este asunto de la redención y de la salvación de nuestro soberano y de nuestra majestad de los cielos. Hermanos queridos, esto que nosotros hacemos disponiendo este tiempo para nuestro Padre, para nuestro Elohim, para nuestra majestad de los cielos, es en virtud de nuestra paz interior, de nuestra redención, de nuestra salvación, vamos a decir así. Y también todo este asunto depende de la inteligencia derramada de nuestro Padre en cada uno de los que en este momento nos convocamos en este lugar. ¿Por qué lo digo de esta manera? Hermanos, uno no debe de confundir, muchas veces tendemos a confundir la humildad con la debilidad entre nosotros. Y no debe ser así, mis hermanos. Entre nosotros debemos ser firmes, humildes, pero firmes de carácter. Humildes, pero decididos en la salvación y determinantes en la salvación, mis hermanos. Las personas que demuestran a veces una doble cara, una doble faceta en la vida, de un lado o del otro, a veces no es bueno, mis hermanos. Conviene demostrarnos en la vida cómo somos y no aparentar y mostrar lo que no parece que somos. ¿Por qué digo esto? Nuestro Padre, nuestro soberano, dice, Él busca gente, busca y está muchas veces por medio de sus profetas, preguntó y dijo que no encontraba a nadie que a Él lo buscara. Buscaba gente entendida. Me gustaría que pudiéramos leer el capítulo, usted sabe que tengo mi secretaria privada para la lectura. Le voy a pedir que me lea el capítulo 54 o 53, ¿cuántos? 53 de Salmo. A ver, 53, 1 y 2 creo que. Léemelo, por favor. A ver. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios, corrompiéronse e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. El Eterno desde el cielo miró sobre los hijos de los hombres por ver si hay algún entendido que busque a Adonai. Amén. ¿Se dan cuenta? Dice, ¿buscó algún entendido entre los hombres? Algún entendido entre los hombres. Cuando nosotros vamos mirando, ¿qué significa ser entendido? Dice, buscó si había algún entendido entre los hombres que lo buscase. Significa que mis hermanos y mis hermanas debemos tratar y procurar de ser personas entendidas en la redención. Todo lo que nosotros hagamos y cumplamos delante de nuestro Padre debe ser porque lo entendemos, porque lo que se nos enseña a través de su palabra debemos comprenderlo, mis hermanos, para poder nosotros aplicar fe en las cosas en las que nos instruimos. Recuerden ustedes que nuestro Mesías, nuestro Yeshua, Jesús, en su oración, cuando oraba a su Padre, capítulo 17 de Juan, dijo, yo te ruego por la potestad que me diste para salvar, para salvación, que buscase, dice, la salvación, ¿cuál era la salvación? ¿Cuál era la vida eterna? Que te conozcan
sabemos entre nosotros que es imposible que nosotros podamos conocer acabadamente a nuestro Dios. Somos muy pequeños para conocerlo completamente, pero sí que lo conozcamos para salvación, para redención. De manera que esto que decía nuestro Padre, muy allá, que lo decía el salmista, 700 años antes del madero, antes de nuestro Señor, antes de Jesús. No todos leían, mis hermanos, no todos iban a la escuela, no había escuela, no todo el pueblo leía, no todos tenían pergaminos a la mano, la Biblia no existía. De manera que la palabra dada, escrita, era muy escasa para muchos. Solamente los reyes, los oficiales del ejército, los que estaban en eminencia podían y accedían, los sacerdotes, a la lectura. El vulgo común y corriente no podía acceder a leer. Pero el padre buscaba de todas formas gente entendida que lo buscase, que lo tuviese en estima. Dice, busqué entre los hombres alguien entendido. En otro lugar, el capítulo 2 de Ezequiel, dicen, aunque muchos de ustedes me llaman el Altísimo, miren lo que dice, muchos no quieren enaltecerme. O sea, acá se trata de otra cuestión, ya no de inteligencia, sino de voluntad. Estos que estamos hoy reunidos son los que tienen voluntad, le llaman el Altísimo y lo quieren enaltecer. ¿Por qué? Porque dedican de su tiempo a venir a los pies o venir a la enseñanza o venir a leer parte de su palabra y dedicarle un momento a cantar una alabanza, a redimir el tiempo delante de nuestro soberano. O sea que somos inteligentes y también queremos enaltecer al Altísimo. De esta manera, mis hermanos, de esta manera, como le conversábamos recién al hermano Aníbal, como le conversaba al hermano Andrés, venir a crecer, a formar parte en humildad, pero en carácter, hermano, prestando oídos a la palabra de nuestro Padre Celestial. Nosotros, ustedes siempre debemos pensar, así como explicamos en el comienzo, no todos teníamos la oportunidad de ir al colegio, vamos a decir así, siglos atrás, no todas las personas, de manera que todo lo que aprendían debían de aprenderlo de acuerdo a lo que oían. Vamos a leer el capítulo 8 de Romanos. Romanos 8 o 10, ¿verdad? Romanos 10, 10, 8. Por favor. ¿Qué dices entonces? El mensaje está a tu alcance, en tu boca y en tu corazón. Este es el mensaje de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Yeshua es el Maestro y si crees en tu corazón que Elohim lo levantó de entre los muertos, te salvarás. Porque con el corazón se cree para obtener justificación y con la boca se hace confesión para alcanzar salvación. Porque la Escritura dice, todo el que crea en él no quedará avergonzado. Y no hay distinción entre yaurita y griego, pues el mismo que es soberano de todos es rico para con todos los que lo invocan. Porque todo el que invoca el nombre de Yahweh se salvará. Pero como van a invocarlo sin creer en él, ¿y cómo van a creer sin oír hablar de él? ¿Y cómo van a oír sin saber quién les predique? ¿Y cómo lo van a predicar si no los envían? Como está escrito, qué agradable es la llegada de los que anuncian la buena noticia de las bendiciones. Pero no todos obedecieron la buena noticia, porque Yeshaya dice, el Eterno, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe viene por el oír y lo que se oye es el mensaje del Mesías. Amén. De esta manera dice, el que cree no va a ser avergonzado. Dice, ahora cuando nosotros leemos esta palabra, dice, no será avergonzado. ¿En qué creemos que no será avergonzado? ¿Que me da vergüenza que sepan que yo voy a la iglesia, a la congregación?
De esa vergüenza se trata. Que me da vergüenza que me digan hermano en el banco, en el cordón de materiales, en la verdulería, en el almacén. ¿De esa vergüenza se trata? No. Dice, el que cree en mí no será avergonzado. O sea, no lo voy a dejar esperando. De esta vergüenza se trata. Dice, no lo voy a dejar en banda, decimos nosotros por acá, por estos lugares del mundo. No lo voy a dejar solo. No será avergonzado. No es que yo me da vergüenza que me llamen hermano, ser religioso, por decirlo de alguna manera. No. El que cree en mí, yo no lo voy a dejar solo, no lo voy a abandonar, voy a venir por él. Ahora dice, ¿cómo van a creer si no hay nadie que les hable? ¿Cómo? Yo sé que por estas épocas el mundo se ha puesto muy resistente, hermano, a recibir la palabra de nuestro Padre, pero muy resistente. Cuando usted se acerca a una persona para hablarle de la redención, pone 1000 peros para no conversar. 1000 peros para no conversar. Que no le interesa, que está en otra cosa, que está con mucho trabajo, y suma y sigue, por decirlo de una manera. De manera que todo esto se va haciendo como una gran bola grande. Dice, ¿cómo van a oír? ¿Cómo van a obedecer si nadie les dice nada? Pero cuando uno les quiere decir, tampoco responden. Dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír por qué? ¿Por mi invento? ¿Por mi humanidad? ¿Por mi fantasía? ¿Por mi inventiva? ¿Por mi falsa humildad? ¿O por la palabra de nuestro soberano? Porque muchas veces, hermanos, cuando nosotros nos pegamos una buena inventadita, ¿cómo le puedo decir?, de religión, y la hacemos más liviana, y la hacemos más, ¿cómo le puedo decir?, la maquillamos para que no se ofenda a mi sobrino, no se ofenda a mi sobrina, o mi vecina. Nosotros acá tenemos la costumbre, por estos lugares del mundo, de guardamos cabañas por acá, la azúcar, hacemos cabañas. Y siempre en esta solemnidad de cabaña invitamos a las personas más conocidas, las que más siempre quieren acercarse. Para Pesaj, ahora para los panes ácimos también. Para Hamasot también los invitamos para poder tener una conversación más cerquita, pero siempre aparecen para esta fiesta, para estas solemnidades. Ya después cuesta mucho, pero usted mira que al ver ellos las cabañas, al ver la noche del memorial y todas esas cuestiones, les llega un poquito más, pero les dura muy poquito. De todas maneras, el oír, cuando uno dice, la fe viene por escuchar, por el oír, y el oír viene por la palabra de aquel. Todos nosotros los debemos hablar conforme a la palabra de nuestro Padre. Vamos a leer un versículo, a ver, léeme el que sigue. Ahí? Lucas 24. Lucas 24, 25, vamos a leer. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Yeshua padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Amén. Acá tenemos un interrogante, lo que el otro día le estábamos conversando, y lo que insisto, hermanos, les insisto. Veamos, hermanos, en las solemnidades, esto se lo digo a ajenos y a propios. Hermanos, veamos en las solemnidades al Mesías. El Mesías no está en 3 solemnidades nomás. No, hermano. El Mesías está en las 7 solemnidades que tenemos. Está en las 7, está en los 7 Shabbat anuales de los que nosotros tenemos. En esos 7 está el Mesías representado. Que sería muy bueno que lo fuéramos viendo, lo fuéramos mirando. ¿Cómo lo vamos a aprender? ¿Cómo lo vamos a ver al Mesías en esta solemnidad?
Era necesario, dijo. Dice, y él abriendo su boca les enseñó. Desde Moisés, en las escrituras, hasta acá, hasta donde él estaba, mirándolo como él está. Ahora nosotros aprendimos a ver al Mesías a través de Moisés hasta el madero. No miremos el Nuevo Testamento, dejémoslo por un rato el Nuevo Testamento, dejémoslo de costadito un ratito, un momento. Pero miremos hasta Malaquías, digamos. Yo los invito de todo corazón, mis hermanos. Veamos desde vamos a decir, desde el Éxodo hacia acá, cómo encontramos al Mesías en las solemnidades, en los sacrificios, en los Shabbat, en las representaciones en Yom Kippur, en Bikurim, Pesach, estamos en la fiesta, en Shavuot, la fiesta de la semana, Pentecostés, trompetas y Sukkot. Vuelvo a repetir este pasaje que dice, Abraham guardó, dice, moró en cabañas con Isaac y Jacob, porque esperaba la ciudad permanente, porque esperaba la fiesta de cabañas. De manera que todo lo que nosotros veamos y aprendamos, digo propio y ajeno porque me refiero a los que estamos dentro del redil y los que aún no han ingresado, mis hermanos, al redil. Es tan importante que podamos aprenderlo para poder nosotros, por medio de la palabra de nuestro Padre, aprender a ver al Mesías, mis hermanos. Sigamos con el versículo siguiente. Dice. Vamos a ver Tesalonicenses. Primera, segunda, ¿verdad? Segunda de Tesalonicenses 2, del 13 al 17. A ver. Pero nosotros debemos dar gracias a Elohim siempre por ustedes, hermanos amados del Maestro, de que Elohim los haya escogido como primicias para salvación, mediante la santificación del Espíritu y por la fe en la verdad. Con este fin los llamó Elohim por medio de nuestra buena noticia para alcanzar la gloria de nuestro Maestro Yeshua el Mesías. Así que, hermanos, estén firmes y retengan las enseñanzas que se les han impartido, sea por mensaje o por carta nuestra. Y el mismo Maestro nuestro, Yeshua el Mesías, y nuestro Padre el Eterno, quien nos amó y de favor nos dio eterno consuelo y buena esperanza. A ver. Este pedido del apóstol, este pedido de él, bien ustedes lo escuchan, dice, hermano, retengan las enseñanzas que Dios da. Si nosotros vemos en 1 Corintios, el capítulo 15, dice, hermano, si ustedes retienen el Evangelio tal como yo se los indiqué, dice el apóstol, que el capítulo 15, por ahí, los primeros versículos por ahí debe estar. Si ustedes retienen como yo les enseñé, alcanzarán salvación. ¿Cómo se los enseñé? No que le echemos agua, le echemos agua, lo batamos y hagamos un evangelio, una redención, una besará diluida. No. Por eso es importante, dice, en su palabra, retengan en su palabra el evangelio como se lo enseñamos por carta o personalmente, pero como lo hablamos, dice el apóstol. De esta manera, por eso dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra, no por inventos humanos. De manera que cada uno de estos inteligentes, de estos entendidos que dice nuestro Padre que busca, dice, no encontré ningún entendido que me busque. Entendido significa una persona presurosa, que se preocupa, que lo busque con inteligencia, con sabiduría a nuestro Padre. Vuelvo a decir lo mismo que le dije en los días anteriores. La fe absurda, mis hermanos, no sirve. La fe inteligente y la fe basados en la doctrina que nuestro Padre derramó en el pueblo de Israel, es la doctrina que nosotros debemos de seguir, hermano. Dos estarán moliendo en un molinillo. Dos, dice. O sea que nosotros tenemos un campamento bueno y un campamento malo. Hablando normal y pronto. No tenemos congregaciones
hay otras más o menos. Tenemos las que sirven al Padre y las que no sirven. Debe decir de esta manera. De manera que debemos de esforzarnos por afianzarnos en la palabra de nuestro Padre, enseñar a nuestros hijos, enseñar a nuestros sobrinos, a nuestros vecinos, en la palabra del soberano. Vamos a ir a 1 Corintios, tienen por ahí un versículo, ¿verdad? 1 Corintios 1, 18 al 24. Démelo, por favor. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder del Eterno. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido el Eterno la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría del Eterno el mundo no conoció a Adonai, mediante la sabiduría agradó al Eterno salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos... Ahí, en ese, la locura predica. Yo sé que muchos de los que me están escuchando habrán leído ustedes de Sócrates, ¿cómo se llama? El que evitó Eureka, el mismo parece que es. Bueno, todos estos filósofos griegos que eran contemporáneos con algunos, con Pablo, eran los de la sabiduría humana. Toda esa biblioteca de Alejandría estaba llena de libros que contenían sabiduría humana. Pero el Padre avergonzó esa sabiduría con la que derramó en su pueblo para salvación. Dice, porque la palabra del madero, la palabra de la cruz, digamos la madera para no ser tan... La palabra del madero es locura para los que se pierden. Pero para nosotros es una luz enorme, ¿o sí? ¿Cierto que sí? De manera que lo que nosotros aprendemos del madero debe ser siempre nuestro faro, nuestra luz. No es locura para nosotros. Es una bendición enorme. Va más allá de la sabiduría humana, más allá de la comprensión humana, va más allá de las matemáticas, va más allá de la filosofía, va más allá de la física, todo esto que nosotros aprendemos. Porque las promesas hechas, dice el apóstol por allí, no sé si es Efesios, creo que, dicen, porque el ministerio que nosotros tenemos es hecho sobre mejores promesas, creo que es hebreo, mejores promesas que las hechas a nuestros padres. O sea, las promesas que eran hechas en aquella oportunidad de una tierra rica, de una tierra que leche y miel, de una tierra que esto, una tierra que eso, la promesa de vida eterna es mejor que esta promesa hecha sobre una tierra. Porque si yo le pregunto a ustedes, díganme, ¿cuándo se habló de salvación antes del madero? En la medida de harina del medio. Dice lo que hablamos hace días. 3 medidas de harina. En la medida de harina del medio. No la de Abraham, sino la de Mosé. ¿Cuándo se habló de salvación? Acá sí, con el Mesías sí se habló de salvación. Pero acá no. De manera que las promesas hechas después del Mesías, después del madero, son mejores que la hecha de nuestros padres, que era sobre una tierra, que fluía el chimel y muchas otras cosas más que ya conocemos. De manera que, mis hermanos, esta confianza que nosotros tenemos que son mejores que las cosas derramadas en la sabiduría humana, es en la que nosotros nos debemos de afirmar. Y no creéis que vamos a ser avergonzados, o sea, que no vamos a ser burlados, como dice el capítulo 15 de 1 Corintios. A ver, hermano, léeme, por favor, uno que quedaba ahí. Léemelo, por favor. Por él están ustedes en el Mesías Yeshua, a quien Elohim hizo para nosotros, ¿no? Sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Eterno. Amén. Lo que decía mi hermano Andrés hace un momento, con humildad. Pero el que se gloría, glorice en esto. Sabiduría, redención. ¿Qué más decía? Santificación, justificación, redención. Y redención, 4 cosas. Viene que para llegar a estas cosas usted tiene que leer bastante y meditar y estudiar
y sobre todo reflexionar, mis hermanos. No es una cosa muy simple que se hace. Usted para llegar a la santificación, a la santidad, no es una cuestión que se alcanza de repente nomás. No, no, no. Se dedica mucha voluntad, quebrar el espíritu, a veces soberbio que uno tiene, para alcanzar esta parte tiene que romper lo que está en uno. Para alcanzar la redención también tiene que ser humilde y escuchar y aprender y retener para que lo pueda hacer, para que usted pueda ser redimido. Para usted alcanzar sabiduría, si no lee, no todos los días no se dedica a leer un versículo de la palabra de su Padre del cielo, tampoco lo alcanza, mi hermano. De manera que todas estas cosas usted las alcanza porque se dedica y es un hombre y una mujer inteligente. Es un hombre entendido y no una mujer entendida. Y que quiere enaltecer a aquel que está en los cielos. Se da cuenta que este trabajo no es tan simple de decir, ay, hoy es Shabbat, tengo que ir al culto. No. Usted tiene toda la semana, como hablamos día, usted se prepara y dice, me voy a presentar con un himno, me voy a presentar con un poema, con un salmo, lo ensayo, una y otra vez, porque lo quiero presentar impecable para mi Padre. No para que le gusten los hermanos, no. Antes que le gusten los hermanos, le tiene que agradar a aquel que mora en la expansión de los cielos. Esta es la manera, mis hermanos, que nosotros debemos de tratar de alimentar esta inteligencia y esta sabiduría dada desde lo alto. Hermano, tengo el último versículo de 1 Corintios que estaba por ahí, ¿verdad? Estaba, no creo que debe ser el último que había notado, me parece. Hermanos, esto es lo que yo podría en esta tarde poderles conversar y alentarlos todo el tiempo, alentarlos, mis hermanos, alentarlos. Que seamos cada vez humildes, pero inteligentes. Humildes, gloríense, pero en esto. Si alguien se va a gloriar, dijo el apóstol, en esto gloríense. ¿En qué es hijo de Elohim? En que se presta para la redención, para la dignidad, para la santidad. En esto sí. Siéntase gozoso, pleno, saque pecho. Porque en esto su Padre lo va a glorificar, lo va a bendecir. No para humillar a nadie, no. No para mirar altivamente a nadie, no. Sino para estar firme. Cuando venga la adversidad, cuando vengan las cuestiones difíciles, firme. Las bolsas firmes, llenas de fuerza y de amor de parte de nuestro soberano. Gracias, mis hermanos, por la atención prestada. Muchísimas gracias. El Padre los bendiga enormemente.